Año 2001. Un hombre está sentado en una sala de juntas de Miramax, mirando a los ojos a algunos de los productores más poderosos de Hollywood. Acaba de crear junto a sus hermanos una de las comedias más rentables de la historia. Una película que costó migajas y recaudó más de 270 millones de dólares en todo el mundo. Acaba de inventar un fenómeno cultural de la nada, y en esa sala le están diciendo que la secuela tiene que salir en menos de un año sí o sí, esté lista o no. Que la van a forzar al mercado como sea, que su criatura, la que él parió con sus propias manos, ya no le pertenece. Ese hombre se llama Keenen Ivory Wayans, y lo que va a pasar en los próximos 12 meses lo va a expulsar de su propia franquicia durante un cuarto de siglo entero. Espera, antes de seguir te recomiendo que pongas este video en tu televisor y te acomodes bien, porque esa no es la historia de una comedia tonta de terror que viste de adolescente. Esta es la historia de una venganza que tardó 25 años en cocinarse, de una familia que vio cómo le exprimían su obra hasta dejarla seca, y del regreso más improbable de la historia del cine de parodia. Acomódate, que esto es David contra Goliat en su forma más pura. Para entender por qué el regreso de 2026 es tan importante, primero hay que entender de dónde venían estos nombres, porque los Wayans no eran niños mimados de la industria, no nacieron con contactos ni con apellidos. Era una familia de 10 hermanos criada en un complejo de viviendas de protección oficial en Nueva York, peleando cada céntimo por hacerse un lugar en Hollywood, que no estaba diseñado para gente como ellos. Y aún así se abrieron paso. Para el año 2000, los hermanos Keenen, Sean y Marlon ya tenían experiencia, ya habían demostrado que sabían hacer reír. Entonces hicieron algo audaz, agarraron un género que en ese momento estaba en su punto más caliente, el terror adolescente de Scream, y sé lo que hicieron el verano pasado y lo hicieron pedazos a carcajadas. La idea era simple y brutal: parodiar absolutamente todo, sin filtros, sin respeto por nada ni nadie. Humor negro, humor sexual, humor políticamente incorrecto llevado al extremo. Nada era sagrado, ningún tabú quedaba en pie, era exactamente el tipo de comedia desbocada que un estudio serio jamás se había atrevido a hacer. El presupuesto, pues una miseria para los estándares de Hollywood, alrededor de 19 millones de dólares. La apuesta, que un público joven, harto de que lo asustaran, quería reírse de las mismas películas que lo habían hecho gritar. Y aquí estaba la pregunta que se hacían todos los ejecutivos con cara de desconfianza. ¿Una parodia de terror escrita y dirigida por 3 hermanos afroamericanos iba a funcionar con el gran público masivo? ¿De verdad la gente iba a pagar una entrada por eso? Y funcionó, pero funcionó de una manera tan descomunal que nadie, ni siquiera los propios Wayans, estaban preparados para lo que vendría después. Scary Movie se convirtió en un fenómeno cultural imparable. La gente se reía a carcajadas en los pasillos de los cines. Las frases de la película se volvieron parte de la cultura popular. Esos 19 millones de presupuesto se transformaron en más de 270 millones de recaudación global. Para una comedia eso no es un éxito, es un terremoto. Y cuando una película pequeña recauda como una superproducción, pasa algo inevitable en Hollywood, algo oscuro. Los trajes huelen la sangre y deciden que esa gallina de los huevos de oro tiene que poner más huevos. Ya. Inmediatamente, sin importar la calidad, sin importar el desgaste, sin importar el alma del proyecto. Scary Movie 2 llegó a los cines en 2001, apenas un año después de la primera, y la producción fue, según contaron después los propios involucrados, un verdadero caos. El estudio empujó la película hacia una fecha de estreno que era casi imposible de cumplir. Se filmó contra reloj, se reescribió sobre la marcha, se ensambló a las apuradas con el reloj corriendo en contra. ¿Se invirtió ese tiempo extra en pulir el guión, en construir una secuela a la altura del fenómeno original? Pues claro que no, se invirtió en sacar el producto al mercado lo más rápido posible para capitalizar el éxito antes de que se enfriara. Para los ejecutivos, la calidad era secundaria, lo único que importaba era la fecha de estreno y la recaudación. El resultado fue una película que ganó dinero, sí, pero que dejó a sus creadores agotados, frustrados y enfrentados con el sistema. Y este es el momento que define toda la saga, el punto de quiebre que marca los siguientes 25 años de esta historia. Porque, ¿qué hace un creador cuando el estudio le arranca el control de su obra y la convierte en una línea de montaje? Pues los Wayans tomaron la decisión más drástica posible. Después de Scary Movie 2, se bajaron por completo, abandonaron la franquicia que ellos mismos habían inventado por conflictos creativos irreconciliables con los productores, los arquitectos del fenómeno, expulsados de su propia casa por las mismas personas que se estaban llenando los bolsillos gracias a su talento. Piénsalo un momento, imagina construir algo de la nada, verlo triunfar más allá de tus sueños más locos y luego tener que alejarte de ello porque ya no lo reconoces, porque te lo han quitado de las manos. ¿Y qué hizo la industria con la franquicia una vez que se quedó con ella sin sus creadores originales? Pues lo de siempre, lo siguió ordeñando sin piedad. Scary Movie 3, 4, 5.
La saga continuó acumulando secuelas una tras otra, pero cada nueva entrega parecía alejarse más y más de aquello que había hecho especiales a las dos primeras. Y el alma del proyecto, ese humor irreverente, específico, peligroso de los Wayans, se fue diluyendo hasta volverse irreconocible. Cambiaron los directores, cambiaron los protagonistas, cambiaron el tono, el estilo, la identidad. Lo que quedaba era una cáscara con el nombre de Scary Movie pegado encima, pero sin el corazón que la había hecho latir. Hasta que en 2013, con la quinta entrega, la cosa simplemente se apagó. La máquina de exprimir se quedó sin combustible. La franquicia ya no daba más. Durante 13 años, Scary Movie estuvo muerta. Un cadáver de franquicia, un recuerdo polvoriento de los primeros años 2000, una marca que ya nadie en Hollywood sabía cómo revivir. 13 años de silencio absoluto. Y los Wayans, pues mirando desde afuera, durante todo ese tiempo como su criatura se descomponía llevando el apellido de otros. ¿Pueden imaginarse lo que es eso? ¿Ver tu obra más famosa convertida en una sombra de lo que fue sin poder hacer nada al respecto? Pero las mejores historias no terminan con el héroe derrotado. Aquí es donde esta historia se da la vuelta por completo. En la CinemaCon de abril de 2024, el renovado Miramax anunció que una sexta película de Scary Movie estaba en desarrollo, con el estudio financiando completamente el proyecto. Una noticia interesante, sí, pero todavía no el terremoto. El verdadero terremoto vino unos meses después, en octubre de ese mismo año. Los hermanos Wayans volvían como guionistas, como productores, su primera colaboración juntos en 18 años. ¿Entiendes el peso de eso? ¿Entiendes lo que significa? La misma familia que fue expulsada de la franquicia tras Scary Movie 2 por pelearse con los productores, la misma familia que tuvo que ver durante más de 2 décadas cómo destruían su obra, volvía un cuarto de siglo después y no volvía como invitados de cortesía, no como una aparición nostálgica de 5 minutos para los créditos. Volvía al mando, escribiendo, produciendo, actuando, recuperando, finalmente lo que siempre fue suyo. Y no volvieron solos. Cuando se confirmó el regreso de los Wayans, los fans de toda la vida empezaron a pedir a gritos algo más. El regreso de las dos actrices que fueron fundamentales en el éxito de la saga. Querían a Anna Faris de vuelta como Cindy y querían a Regina Hall de vuelta como Brenda. Y las dos volvieron, el legendario Core 4, los 4 personajes centrales reunidos por primera vez en 26 años. La banda completa, otra vez junta, después de toda una vida. La premisa del regreso es casi una declaración de guerra contra la propia industria que los exprimió. La nueva Scary Movie promete acuchillar sin piedad a los reboots, a los remakes, a los retells, a las precuelas, a las secuelas, a los spin-off, al llamado terror elevado, a las historias de origen y a absolutamente todo lo que tenga la palabra legacy en el título. Hasta el nombre de la película es una burla brillante. Se llama Scary Movie, a secas, sin números, riéndose de cómo ahora las secuelas de terror se titulan igual que la original, como hicieron Scream y Halloween. Los Wayans volvieron, en sus propias palabras, a cancelar la cultura de la cancelación. Scary Movie se estrenó en Estados Unidos en junio, distribuida por Paramount, apuntando a un estreno de más de $35 millones. Y funcionó, pues aquí la historia se pone honesta, porque no toda la redención es perfecta ni todos los finales son de cuento de hadas. Las críticas se dividieron. Algunos celebraron que la película recuperara la energía irreverente y el humor negro que convirtieron a la saga en un fenómeno. Ese encanto y esa irreverencia que solo los Wayans sabían darle de verdad. Otros fueron más duros, dijeron que arranca con un primer acto prometedor pero se desarma en un segundo acto de sketches inconexos, que confunde la cantidad enorme de referencias con el ingenio verdadero. Pero más allá del veredicto de la crítica, hay algo en esta historia que es completamente innegable, porque al final esto nunca fue solo sobre si los chistes pegaban o no, esto fue sobre algo mucho más grande. Fue sobre una familia que partió de un complejo de viviendas de protección social, que inventó un fenómeno cultural con casi nada de dinero, que vio cómo la industria se lo arrancaba de las manos y lo exprimía durante más de una década, deformándolo hasta volverlo irreconocible, y que tuvo la paciencia, la terquedad y la dignidad de esperar 25 años para volver a sentarse en la silla del director de su propia creación. Los trajes pensaron que la franquicia era de ellos, que el éxito venía del nombre y no de las personas. Resultó que el alma de Scary Movie siempre tuvo el mismo apellido, y ese apellido, después de un cuarto de siglo en el exilio, finalmente volvió a casa. Porque puedes quitarle a un creador su obra, puedes exprimirla, deformarla, llenarla de secuelas mediocres, pero hay algo que nunca le puedes quitar: el hecho de que sin él nunca habría existido, y tarde o temprano eso sale a la luz. Esto es Aprendiendo con Terry. Te agradezco de que hayas llegado al final de este video. Déjame en los comentarios cuál es la parte de la película de Scary Movie, pero la primera, la original, que más recuerdas, que más te gustó, con la que más botaste carcajadas. Te mando un enorme abrazo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.